Se ve bien. Bueno, de acuerdo. Entonces comienzo un poco con la presentación. De acuerdo, voy a dejar este micro pinchado aquí. De acuerdo, el texto que teníamos hoy un poco como cita el día de hoy eh, ha sido, bueno, sacado por los compañeros de editor y es lleva por el nombre, ¿no? Dialéctica de Historia del Arte de Mikhail Lifshitz. Eh, y está fechado con fecha de 1927. Hay que ubicar este texto, todo el debate un poco, y eso me parece un ejercicio loable, el propio PDF que compartimos, en ese primer apartado, que tanto Carrión como gente, supongo, de la investigación, intentan contextualizar un poco en qué momento, en qué situación se está dando esta charla, no solamente histórica y de, digamos, una cuestión vital de en qué momento de la vida de Lipschitz se está diciendo esto, sino también, bueno, en qué momento concreto, cuáles son los debates que se están dando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de acuerdo, en ese mismo apartado de presentación, lo que nos está diciendo una y otra vez es, bueno, que Lipschitz pronuncia esta especie de, como de discurso con estos pequeños apuntes un poco de forma como explicativa en el Butane, no lo voy a pronunciar bien, en el taller de trabajo artístico, en torno a un gran número de alumnos, un gran número de profesores, en donde muchas de las cosas que se están planteando en todo el texto, toda la idea esta de la sociología vulgar, estos conflictos de cómo interactúa la dialéctica con el arte que después desarrolla, están siendo unos temas de debate constante, ¿no? No es algo que esté aislado de todo lo demás, ¿no? Lo pongo un poco en paralelo, voy a intentar hacer eso en algún momento durante la presentación, si encuentro unos apuntes, con los textos que estuvimos trabajando el año pasado, por ejemplo, que CIS, en lugar de eso, lo que está haciendo es dictando una cátedra como mucho más sosegada, mucho más organizada en el tiempo y es en mucho más espacio. Entonces, para poner un poco en relación que estos textos, digamos, sí se dan la mano en cuanto a cuál es el contenido final, ¿no? Pero la forma perfecta, ¿no? La forma perfecta, no, perdón, final de cómo se está dando este debate es distinto. Mientras que uno era un trabajo al final mucho más preparado, en cierta manera, como un gran manual, ¿no? Estos grandes manuales soviéticos para la docencia. Lo que tenemos de Lipschitz en este caso es algo que, lo digo, puede ser conflictivo para muchas personas que quizás no estamos tan familiarizados con teoría marxista o con historia del arte, el acceso a la misma. Creo que eso es uno de los conflictos que puede tener por momentos el texto. Pero también un poco, no solamente para introducir lo que es el propio trabajo, sino el propio texto en sí. Y me parecía interesante destacar en este espacio, os he dejado aquí puesta una foto de los talleres con una propuesta pictórica que se iba a hacer como una intervención de pintarlo en el 10º aniversario de la Revolución. Al final esto no se llevó adelante, pero fue una de las propuestas que se sacó por algunos de los estudiantes del propio BUTMAS. Entonces me parecía interesante dejarlo ahí puesto. Y para contextualizar un poco también, como digo, en tiempo, pongo la pequeña cita del propio Lipschitz que pone en el texto Carrión. Nos dice: al elaborar mi criterio, que se encontraba en tal contradicción con los esquemas predominantes de los estudios del arte y literatura sociológicos, lo expuse en 1927 en un discurso leído al cuerpo docente y estudiantes del Butane. El informe tuvo éxito, pero al mismo tiempo suscitó la perplejidad y disgusto, de los profesores más izquierdistas, como Der Steinbach, no, mi pronunciación no va a ser la mejor, como digo. A la segunda sesión llegó toda esa brigada de tipos jóvenes, alumnos de Fichte, de la Universidad de Moscú, que naturalmente impugnaron mi planteamiento de la cuestión como envejecido. Pero amigos estudiantes, un público más plebeyo, me apoyó. Es decir, simplemente que esta idea al final, este planteamiento, esta visión que plantea el propio autor, después es lo que termina pesando y digamos, gracias a maravilla de esta cuestión dialéctica que tenemos hoy en día, estas joyas, y se mantuvo ese debate tan enjundioso. Bien, para hablar también un poco de la estructura del propio texto, está separado como en dos asuntos, en cierta manera.
Resulta, a mí por lo menos, la experiencia que tengo más con ellos es que me ha costado por momentos a veces trazar claramente una línea entre uno y otro. Me parece que a veces se pisan un poco en el contenido, pero no sé si es una cuestión de cómo se han recopilado los apuntes para esa misma presentación. Yo voy a intentar seguir la misma estructura que ha seguido el autor, intentando por cada uno de los puntos que él plantea hacer una pequeña introducción a qué es lo que está haciendo en cada uno de ellos. En el primero de estos asuntos, ¿no?, nos empieza a hablar de el modo de preservación, la idea esta de movimiento y preservación, ¿no? Evidentemente está hablando del funcionamiento dialéctico y de cómo funciona toda la, cómo se puede aplicar el propio movimiento y funcionamiento, ¿no?, de la dialéctica a algo como la historia del arte y la evolución del mismo, hablar si existe efectivamente esta idea de el progreso del arte y su desarrollo como algo paralelo a las ciencias, por ejemplo. Es una de las ideas que va a estar nucleando todo esto, ¿no? Habla un poco de la negación dialéctica y nos habla de cómo actúa esto en la historia humana y el arte. La idea es tomar la negación por sí misma, independiente, ¿no? Y nos dice que esto es decir nada. En cambio, la negación de la negación sí que es algo con valor. Esto entiendo yo que tendrá mucho que ver con todos los planteamientos teóricos del modernismo, lo que en ese momento se llamaba el modernismo, que pretendían, por un lado, casi de la mano de, no sé, de este futurismo italiano, de destruir completamente el pasado, de dejar de lado un poco esto, bueno, estas tendencias, a veces un poco cíclicas que se repiten en el arte, de obviar o eliminar por completo todo lo previo, dejarlo completamente de lado y convertir todo eso en algo sin valor. Plantearse en un capricho, casi se podría decir, o me permito yo decir en este caso, de negación, sin entender que un proceso de negación, si queremos que sea funcional, que nos lleve a algún punto, tiene una negación dentro de una lógica dialéctica, una negación de una negación para conseguir algo en concreto, no una negación porque sí, porque eso no tiene una proyección que vaya a llevar a ningún lado. Habla también un poco del significado cósmico de lo bello, ¿no? Habla de Pitágoras. Wave en su estética sobre el microcosmos. En general, nos dice, el cerebro humano es el órgano de la autoconciencia del cosmos. Huxley. El arte, según Hegel, es la revelación sensible de lo absoluto. El arte expresa el gozo del hombre en el propósito de la victoria de lo positivo sobre lo negativo, lo creador sobre lo destructor, la unidad sobre la disgregación, la armonía y el equilibrio sobre la desarmonía y el caos, la mesura sobre la desmesura. Naturalmente también existe, nos dice, el arte que se expresa por aflicción o por la pérdida o aspiración al equilibrio aún no alcanzado. Esto es porque algo a lo que nos hace una y otra vez referencia el autor es la idea de que el arte verdaderamente cabal, el arte que, digamos, que lleva un valor de negación de la negación, ese valor más dialéctico, va a tener ese principio de belleza como una cosa a la que quiere aspirar, ¿no?, en ese sentido, o sea, como algo que se está consiguiendo desde esa edad. Mientras tanto, también hay otras versiones, otras visiones de arte en donde no se da un poco esta cuestión. Un poco para meter algo de velocidad, viendo que no quiero que se nos haga muy tarde con esto y prefiero pasar más al debate. En el segundo apartado nos habla del rol de la negación como eslabón mediador entre dos tesis, ¿no? La transición de una armonía y proporcionalidad a otra mediante la desarmonía y la desproporcionalidad. Otra expresión de esa misma tríada en Hegel. Surgimiento, el estado simbólico, movimiento equilibrado, estado clásico, y destrucción, estado romántico de las cosas. La valía es relativa en estos momentos. La desarmonía interna de las valoraciones en momentos de transición. Hegel sobre Gibbon, el sufrimiento, cual es necesario para alcanzar el estado cualitativamente estable, qualitat. Una de las ideas me parece como muy claras, o por lo menos que me ha quedado más claro a mí, en el texto es la idea de que los modelos, al final los modelos clásicos, tienen un valor concreto por acercarse definitivamente, ¿no?, a un valor dialécticamente funcional dentro de sí mismo. O sea, esa negación de la negación está acotada a la realidad misma, está justificado por sí mismo, mientras que hay otros momentos en los que no. Esta idea de que los momentos clásicos son los que son más sublimes en el sentido
de que tienen un valor mayor dentro de sí mismos, es lo que tiene un peso, en cierta manera, mayoritario frente a otros momentos en donde no hay tanta sublimidad, si se podría decir. O sea, no hay un nivel tan alto dentro del mismo arte, ¿no? El punto mayor sería este momento en donde ese arte, de forma dialéctica, responde dentro de la misma realidad y no sale fuera de la misma. Entonces, dentro de lo que es la propia historia del arte, frente a un planteamiento que quizás, bueno, como veremos más adelante, puede ser relativista o deja un poco de la mano a los discursos y pretende que todo sea válido, lo que está haciendo en este caso más hincapié es cuál es una verdad a la que podemos aspirar o qué puede convertirse en un valor efectivo del arte fuera de una concepción concreta en un momento dado. Entonces pone esta cita que es de la página también 10 de nuestro propio texto. Y pasando un poco al tercer apartado, hablaba un poco de las épocas clásicas y no clásicas dentro de la historia del arte, ¿no? Nos hablaba del valor positivo de la negación como una de las primeras cosas que se pone en pie y que se le da valor desde los autores góticos. Previo a los autores góticos, la percepción de la negación siempre algo negativo. Pone el ejemplo de los autores clásicos franceses, que en la negación tan solo veían, no sé, una especie también como de capricho que no lleva a ningún lugar, pero lo que pretende Lifshitz decirnos es que en estos autores góticos empieza a ver por primera vez un valor de la negación, o así es como lo he entendido yo, como un proceso, digamos, transformador. O sea, ese potencial, digamos, de negación de una negación. Independientemente de que hay otras cosas que quizás no llegaba a alcanzar esa visión, por meter un poco de velocidad. Al respecto de esto mismo, en cierta manera, es esta negación de la negación la que nos permite llegar a un conocimiento más avanzado, a una profundidad mayor de lo que es bello en el arte, ¿no? Y al respecto de lo que es bello o lo que es destacado estéticamente, hace un par de veces durante el texto un paralelismo, el autor, con el conocimiento científico. Si bien guarda sus diferencias y lo explica y explica cuál es un poco el funcionamiento distinto entre lo que es el conocimiento científico, evidentemente, y el conocimiento y el funcionamiento y la percepción de una belleza absoluta. Pero lo que sí que hace y nos deja claro es que sí que siguen una organización interna, se puede decir, una construcción muy paralela. De la misma manera que el conocimiento absoluto existe y está compuesto por una serie, una infinidad, como dicen, una infinidad de conocimientos parciales, de misma manera la belleza o el valor estético existe, perfectamente existe, y está compuesto por un número de percepciones estéticas particulares, ¿no? Está un poco caracterizando ese valor estético, ese desarrollo del valor estético en el largo del tiempo, ¿no? Como digo, que está compuesto por infinidad, un gran número de conocimientos parciales que terminan conformando el absoluto, con el que no nos podemos, o sea, del que no nos podemos desligar, como sí que se plantea pues, en esas corrientes contra las que evidentemente está en ese preciso momento, en los años 30 todavía discutiendo, ¿no? También nos habla a este respecto de la armonía en la desarmonía y nos dice que incluso dentro de esta existen leyes. Lo que nos está diciendo aquí me parece a mí interesante. Dentro de estos procedimientos, ¿no? Algo a lo que alude un par de veces es que los clásicos están funcionando como una especie de modelos de escalones. Y de entre estos escalones y modelos de escalones a lo largo de la historia del arte, hasta un nuevo estadio de los mismos, hay un proceso en donde habla de una desarmonía. Pero dice que incluso esa desarmonía, ese momento en donde no pueden tener digamos, la correlación de fuerzas, las contradicciones impiden que se alcance
un desarrollo del arte armónico, incluso en ese caso hay unas leyes que lo rigen. Entonces, es algo que hay que investigar, no es, pues, no sé, decir, bueno, se acabó la antigüedad clásica, se ha perdido esa estética y desde ahí hasta el Renacimiento, pues lo que ocurre entre medio es una serie de cuestiones con una aproximación más o menor, digamos, en mayor o menor medida a la estética, digamos, a ese modelo, pero tenemos que dejarlo un poco de lado y verlo siempre con un ojo negativo en ese sentido. No, él está viendo pues, que hay un cambio en el modelo, pero que dice es que lo que tenemos que hacer es investigar esa desarmonía de una forma como más concreta, en lugar de simplemente, pues, no sé, obviarla o minusvalorarla en ese sentido directamente. Y nos dice una y otra vez que incluso en ese caso existen leyes. Y al respecto también un poco de cómo funciona esa interrelación, ¿no? Evidentemente, dialéctica entre la sociedad en la que se está generando la pieza artística, estética, que sea, y, y la relación que tiene con esta misma y cuándo puede alcanzar mucho más lo que es eh, cabalmente dentro de sus capacidades algo con real. Nos pone el ejemplo del neurasténico, ¿no? El neurasténico, el loco, sí que tiene una correlación, digamos, evidente, porque dice, no puede, nunca va a darse el caso en donde no se dé una relación lógica, una relación no es lógica la palabra, una correspondencia entre la mente y el cuerpo, ¿no? Es claramente el ejemplo clásico, ¿no? En una mente bella corresponde un cuerpo bello. En cambio, en el caso del neurasténico, ¿no? Del loco, también está esa correspondencia entre el cuerpo y la mente, pero la correspondencia es entre un cuerpo, que puede estar más o menos bien, pero una mente que está mal. Entonces, dice que eso va a ocurrir una y otra vez a veces en la estética y que esos son los momentos de desarmonía. Cuando los propios elementos propios, el carácter determinado de estos elementos, carece de armonía por las limitaciones de su momento y de su tiempo, ¿no? Que pone, por ejemplo, más adelante el caso del capitalismo y cómo, por el desarrollo de sus fuerzas productivas y de qué manera ha llegado a funcionar y de qué manera está aplicando su realidad dentro del mismo mundo, es directamente ofensivo al arte, va en contra de su propio desarrollo, como sí que ha sido propicio, por ejemplo, para otro tipo de desarrollos, ¿no? Entonces está haciendo como una y otra vez ese relacionar una y otra parte del mismo contenido, ¿no? Pero me parece como interesante que nos quedemos como con estas ideas, por un lado. La idea esta de la valoración, o por lo menos eso es lo que para mí resulta más interesante, la valoración positiva, digamos, de la negación como algo que sumaba evidentemente, la idea esta del conocimiento como absoluto, pero compuesto por pequeños conocimientos parciales, digamos, también aplicado al mundo del arte. Y la idea está de que esa desarmonía, incluso dentro de esa desarmonía, lo que tenemos que hacer es analizarla y entender las leyes que la rigen, ¿no? Y entender que el estudio el estudio dialéctico de la historia del arte, el estudio dialéctico de estas cuestiones, el estudio materialista, tiene que incidir precisamente en esos procesos, en esa forma de recurrir una y otra vez a estos momentos. De acuerdo, nos ponía también una cita que está en la página 13 de nuestro texto, hablando de Pleyanov. Nos dice, G.B. Pleyanov escribió, el carácter de la negación determina el carácter de lo que se somete a negación. ¿No significa esto que al fin y al cabo toda negación es positiva? No, existe diferencia. En la infinitud, naturalmente, no existe pérdida. Toda negación se compensa. Pasa a ser negación de la negación. Mirando a los niños indigentes, escrofulosos, Marx dijo que podemos, por supuesto, siguiendo a Feuerbach, consolarnos con la armonía del género humano. Pero esta armonía es del más allá. ¿De qué nos está hablando una y otra vez aquí? Es de que, claro,
Que una negación se someta al carácter de la misma negación no significa pues, que todo sea positivo o que todo sea armónico, porque sí, nos advierte, ¿no?, evidentemente, del cinismo de caer en este tipo pues de postulados, en cierta manera, ¿no? Por eso es que considera el autor Lipschitz, y me parece a mí interesante, el hecho de considerarlo cuanto más concreto, por un lado, dentro de sus propias determinaciones y de la sociedad en la que se termina desarrollando, dentro de sus mismas capacidades. Y pone el ejemplo del arte, juraría que es del arte italiano del siglo XV, que dice que es para él el máximo ejemplo de lo que está justificado, determinado dentro de su misma realidad, que no sale fuera por ningún caso. Y pone este tipo de arte, ¿no?, que podríamos considerar uno de los modelos clásicos, en contraposición directa con otro tipo de realizaciones artísticas, que precisamente lo que dice, que termina siendo lo que les lleva a errar, a convertirse en un arte desarmónico, es la huida a otro espacio, ¿no?, a intentar justificarse por fuera de la realidad en lugar de dentro de la misma realidad y dentro de las determinaciones de lo que es su propio desarrollo. Digo, así pues, la desarmonía encierra armonía, equilibrio, pero eso no nos debe conducir a relativizar todo, y empieza aquí directamente a hablar y dirigirse en contra de la idea esta de la relativización de todo, ¿no? Decimos a considerar cínicamente toda negación que es igual. El concepto de negación específica y no específica resulta más positiva, como decimos, cuanto más definida está. ¿Cómo se define? Y nos pone también la idea esta de león y antílope. Es interesante entender cómo en la metáfora esta, en la forma de verlo del león y el antílope, ambas figuras están, a mi juicio, y esta es la interpretación que yo he entendido esto, determinadas de la misma manera. Pero lo que es interesante es cómo en cada uno de los casos la determinación es distinta. Y en cada uno de los casos la determinación en este caso sería verdadera, sería cabal, más armónica, ¿no? Pero que hay que entender también asimismo que desde una perspectiva como más moral no es lo mismo, como digo, algo que en el infinito se desarrolla y líneas que eventualmente pues, no sé, coincidirán en el espacio, a algo mucho más concreto y cerrado en una realidad dada. Como ponía el caso, ¿no?, de los niños pues, con hambre, que no podemos, no sé, en esa situación decir tan cínicamente la idea este, bueno, al menos consolémonos con la belleza del género humano, ¿no?, que hay que ser más concreto en el sentido en cada una de ellas. Sacamos de allí, como dice, dos casos extremos. El límite de la plenitud y el carácter concreto de la negación de un lado, y el límite de nivelación abstracta de todas las pérdidas de desarrollo infinito del otro. Entonces tendríamos, como decimos, por un lado, el límite de la plenitud y carácter concreto de la negación de la negación, o sea, todas las formas concretas finales que puede desarrollarse de aquí, y por otro lado, el límite de la nivelación abstracta de todas las pérdidas de desarrollo infinito, todas las posibilidades que tendríamos de ese mismo lado. Entre estos dos polos del proceso universal, como nos dice el autor, está toda la realidad multiforme real de la vida, todas las situaciones de transición intermedias, que son las que van a investigar para alcanzar ese carácter más estético. Eso también es de la página 13 del mismo texto. ¿De acuerdo? Nos dice, entonces, los clásicos son, ya entrando a ellos concretamente para ver qué es lo que los hace tener el peso que tienen dentro de la tradición y dentro de lo que viene siendo la historia del arte, nos dice los clásicos son negación de la negación en escalas concretas dadas de la vida inmediata. La negación debe ser específica, nos dice. También lo es en el gótico y en el barroco, en el primitivo, en el egipcio, en el arte francés de las últimas décadas. Pero son desarmónicos en tanto que no atienden a la realidad, como digo. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos estos dos elementos. Por un lado, que son elementos de negación en una escala concreta, ¿de acuerdo? Pero lo que ocurriría y lo que haría que un valor sea clásico sería que tenga una justificación interna que no recurra a la externalidad, digamos, por fuera de la vida real inmediata. Nos dice, ¿no? De allí dos coordenadas. Todo proceso general, es decir, movimiento progresivo, es al mismo tiempo el desarrollo de la originalidad, autojustificación, integridad, cerrazón, singular e individual. Lo perfecto es en su género, lo es en relación con el mismo género, ¿de acuerdo? Una vez que ya se ha desarrollado un género de estos
un valor que consideramos clásico y hasta dentro del siguiente escalón de transformación de eso mismo, durante esos procesos, lo que ocurre es que ese modelo clásico, estos modelos clásicos de la historia del arte, tiene una justificación perfecta dentro de su propio modelo y no fuera del mismo. No podemos decir, pues no sé, una composición épica clásica no es lo mismo que una composición épica determinada pues, en el Renacimiento. Sin embargo, los modelos tienen una justificación, como digo, ¿no? Perfecta y funcionan como modelos dentro de su mismo género, no fuera de los mismos. El paso de un modelo clásico a otro pasa a ser, como decimos, por estadios de desarmonía. Y eso es lo que debe estudiar el análisis dialéctico. Entonces, siguiendo como un poco esa idea, el momento histórico en donde nos presentamos nosotros en este momento, un poco por extensión del planteamiento del Lísico, aquí ya me estoy aventurando un poco yo más a esa opinión. Porque no creo que haya cambiado mucho desde el momento en donde se terminó de escribir esto hasta ahora. Estaríamos en un momento que, como lo dice Marx, o sea, es un momento desarmónico, no estamos en un momento armónico, estamos yendo en una dirección hacia a ese modelo armónico que será pues, el porvenir comunista. De acuerdo. En el cuarto nos empieza a hablar un poco de la idea esta y del funcionamiento de arte y belleza. Evolución de la definición estético-científica, ¿no? Sigue hablando un poco de esto. Y continúa ya directamente haciendo más hincapié en la crítica al relativismo. Hace un recuento, un poco un avance histórico de respuestas sobre lo bello, constatando su carácter parcial. En lugar de esto, me parece interesante de Lichess, en lugar de hacer una evaluación del devenir histórico, apuntando pues, en qué se equivocan todos estos autores, lo que va a hacer es tomar todas esas consideraciones clásicas, que como digo, pues quizás termina siendo algo más difícil de aprender para quien no tiene un conocimiento más avanzado de esto, y lo que hace es señalar una y otra vez pues, dónde digamos, flaquean o cuál es su grado digamos, de parcialidad en cuanto al conocimiento que no puede avanzar del todo. Y hablando de relativismo nos dice, si partimos ¿no? de la idea del relativismo, que como nos dice el autor estaba muy extendido en ese momento, si no existe la belleza en general, termina primando la subjetividad al final. Pues la idea de que si lo que es bello para un grupo se desarrolla en su relación social, en sus contradicciones, en sus fuerzas productivas, en la forma que sea en un grupo social determinado, tiene un valor bello si al final no hay un sujeto, si no hay una medida, si no hay algo que estudiar, si no hay una materia del estético al final a lo que contraponer distintas realidades, distintas creaciones, distintas muestras de lo mismo, lo que termina ocurriendo simplemente es pues, que todo depende de opiniones y de percepciones más o menos fundadas en un gusto. No hay nada a lo que asirnos, ¿no? Que es el gran conflicto de la subjetividad, ¿no? Y del relativismo en este caso. Y el autor y el funcionamiento dialéctico nos responde que no existe una belleza general en abstracto sin casos que podamos analizar para comprender qué los determina, ¿no? Una y otra vez pues, podríamos volver a la idea esta de los géneros clásicos que están determinados dentro de lo mismo, pero también porque esto, o sea, digamos, la belleza o lo bello no se puede sujetar en algo abstracto, sin ningún tipo de asidero a algo más concreto. Y nos pone el caso de la mesa, ¿no? Dice si de entre, yo qué sé, una categoría más abstracta como puede ser muebles, hablamos de una mesa, ahí estábamos definiéndola. Y hay una serie de características que podemos tener como más analizados. Pero sin embargo, si tomamos mesa simplemente y no decimos pues si es, no sé, creo que en el ejemplo dice de madera, redonda o de mármol o de lo que sea, si no está determinada esa figura, si no está determinada eso mismo, no se le puede decir pues, si es bella o no, de ninguna manera, ¿no? Si no tenemos, por un lado, la forma concreta o el objeto dado al que determinar, y es como queremos hablar de lo bello o de lo estético como algo, no sé, aislado, sin un vínculo concreto con algo, pues no se puede establecer ningún tipo de categorización, no se puede hacer ningún tipo de valor. Pero esa no es la realidad, nos dice, ¿no? Si vamos, como dice, de lo abstracto a lo concreto, con posibilidad de determinación, tenemos esa capacidad pues, de ingerir eso y hablar de lo que está pasando.
Si, en cambio, vamos de lo concreto al abstracto, no tenemos forma de determinar. Y no podemos decir si esta mesa es esa mesa, o esa casa, o ese hombre, como el ejemplo que nos pone, es bello o no, o en base a qué es bello, ¿no? Si es simplemente una opinión. La generalidad, nos dice, es generalidad solo como particular, solo como particularidad. Lo particular es particular solo como generalidad. Y la belleza, nos dice, es propiedad general solo como un caso particular de algo más general. Este es un momento de su desarrollo general y es lo más general de todos los momentos de su propio desarrollo. Esto está en la página 21, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, he buscado una foto de una mesa desarrollada y diseñada por diseñadores soviéticos y podríamos decir que esa mesa, dentro de la categoría de mesas determinadas, dadas en su momento, pues puede ser más o menos bella, por ejemplo. ¿De acuerdo? Pero está determinado por algo. Sin esa, o esa es la percepción de lo que he entendido yo, sin esa determinación, pues al final no se puede decir de ninguna manera pues, que algo es bello o no lo es, ¿no? Y es en relación a eso específico, ¿no? Desde algo más abstracto a algo más concreto, que podemos llegar a decir, bueno, cuáles son las características de esto mismo. Y eso más extenso, pues ciertamente también, en cierta manera, lo siento, lo que nos permite, digamos, trazar ese desarrollo de, de, del arte. Nos dice después que el relativismo prima por sobre todo en nuestro momento, ¿no? Bueno, está muy claro. Lo cierto de esto es, y es algo que me parece muy interesante, que relaciona, y que me parece, pues eso, como digo, útil. Dice que sí que es cierto una parte del planteamiento, digamos, relativista, o sea, algo con un valor, que es la identidad de los contrarios, identificar, pues, concretamente que hay realidades como muy distintas unas de otras y la identidad de estas mismas, o sea, el identificarlas, no identidad, sino la identificación de estas, pues tiene su valor. Pero nos dice el autor que no basta solo con esto, porque de ser así no tendríamos nada de la verdad ni forma de valorar algo, ¿de acuerdo? Si simplemente pues constatásemos diferencia entre las cosas y ya está, y eso pues fuesen puntos como de diferenciación, pero no hubiese ningún tipo de valoración dentro de estos mismos, si consideramos que es lo mismo pues la canción de reggaetón que acaba de sacar un rapero de un lado cualquiera a Shostakovich, por ejemplo, y decimos, no, bueno, que son dos puntos concretos y no realizamos pues, ningún tipo de valoración ahí, pues claro, ahí al final decimos, no, son puntos contrarios, separados, pero bueno, no hay ningún tipo de valoración ahí, ¿no? No podemos tampoco pues, decir que tiene un peso mayor o menor, digamos, que puede acercarse más a la belleza o no. Puesto que no hay algo universalmente, llamemos arte, ¿no? Se cimenta todo en el análisis de algunas causas externas a este objeto de estudio. Éxito en su momento, productividad cuantitativa, condiciones sociales, etc. Esto es un poco al hilo de qué respuesta encuentran los relativistas, es decir, bueno, vale, y si en verdad no hay un, si no hay un sujeto de estudio, si no hay un desarrollo del arte, si no existe eso, porque son todo pues, desarrollos parciales o desarrollos puntuales que se dan en una sociedad, pues, no sé, de golpe hay mucho pigmento púrpura, entonces pues se desarrolla eso, pero en otra sociedad habrá otra cosa distinta y no hay nada de belleza verdaderamente o no hay nada de ideal, o sea, quiero decir, no de ideal, pero no hay un desarrollo de la belleza. Claro, si no hay eso, pues en cierta manera no hay forma de decir pues si se ha alcanzado más o menos belleza en un punto y eso da un poco lo mismo. Y lo bello puede ser eso o puede ser otra cosa. Y a lo mejor ese tinte púrpura se utiliza solamente para vestiduras, pero para nada con un valor distinto o para ningún tipo de otras cosas. En cierta manera, lo que está haciendo eso es negar o pues, dar por tierra cualquier tipo de valoración del el arte en sí mismo. Entonces, ¿qué tiene que hacer un relativista? Pues recurrir a causas externas, como dice el autor, para decir qué es artístico y qué no. Y lo que hace ahí es decirnos, por ejemplo, pues eso, esto se consideraba artístico o no, esto tuvo una
expansión muy grande, se presentó mucho de ello, ¿no? En último momento, hoy en día podríamos decir, pues no sé, se han vendido muchas copias de lo que sea, o se ha vendido por tantos millones pues esta pieza, ¿no? O sea, y el relativista, al final lo que termina haciendo es recurrir a eso para justificar qué es arte y qué no, en lugar de al propio sujeto de si es verdaderamente arte o no, o si es algo bello o no. Nos dice, el principio del relativismo consiste en el establecimiento de la correspondencia de algo consigo mismo y solo consigo. Desde este punto de vista, todo es normal, ¿no? En la página 23. El relativismo, pues lo que hace es que cada cosa está en su lugar y no tenemos nada que meternos ni que decirnos. A mí esto me hace acordar un poco pues, a la idea esta, ¿no? Que a veces se nos tilda a los marxistas de que no tenemos que elaborar desde una sociología como muy exacerbada, me parece a mí, hoy en día valoraciones sobre el desarrollo de, no sé, el desarrollo concreto en distintas sociedades o el desarrollo pues, de fuerzas productivas o de, no sé, como que no podemos decir, por ejemplo, si consideramos pues, menos humana una sociedad o menos desarrollada una que otra, porque nos dicen, no, bueno, aquí venís vosotros a decir pues, cuál es la verdad o arrastrar eso por encima de, no sé, de lo concreto, y lo que hay que hacer en lugar de eso es tomar la realidad como es, entender cada cosa en su momento y bueno, no es así lo que estamos haciendo, o sea, quiero decir, claramente hay momentos de desarrollo mayores y momentos de desarrollo menores. Si caemos en el relativismo, pues entonces bueno, ya damos por tierra eso y estamos aquí pues haciendo otra cosa, mostrando pues qué tan, no sé, único o algo es una cosa sin relación con nada más. Estamos como islotes, aislados. A este respecto, termina siendo que el único principio general en todo esto es, perdón, el único principio general de esta visión es el esquema tipológico de tesis y antítesis. Esto sí que es cierto que es algo que ocurre una y otra vez. Sí que es cierto, dice que en la visión relativista a menudo ocurre la percepción pues, de esta serie de oposiciones. En un momento, pues hay una serie de valores, es algo muy repetido pues, en historia del arte o de la literatura, de la filosofía, de todo. Y una generación posterior, pues se enfrenta a ello en pues, una especie como de arrebato, ¿no? O sea, sí que plantea pues que está esa cuestión, ¿no? Y dentro de esto, pues, el conflicto también, que me parece interesante que señala el autor sobre cómo lo toman los relativistas, es que pues dentro de esos pares, ¿no? De clásico y romántico en su momento, clásico y gótico en su momento, ¿no? Neoclásico de lo mismo, pues a veces se repiten como casi más caricaturas que un desarrollo objetivo y verdadero de qué es lo que está ocurriendo con el arte en ese momento, ¿no? Se convierten casi en tipos en lugar de un desarrollo mayor dentro de la visión de relativista, que al final no entra en profundidad ni le da un valor que permita trazar una línea bueno, más que una línea, esa escalera, ¿no? De modelo clásico a otro. El único principio general, bueno, como decimos, es el de tesis y antítesis. Según esta explicación, nos dice, las sociedades les brota un arte acorde a ellas, pero para Lipschitz no. El arte que brota en las sociedades no es simplemente pues, acorde a ellas directamente. Tiene que haber como algo más, una vuelta de tuerca mayor. Entonces, ¿existe pues el desarrollo objetivo del arte? Nos dice el autor. Sí, de forma análoga al conocimiento, ¿no? Evidentemente. Pero, y aquí me parece interesante, una de las características de cómo define este mismo espacio, nos dice, el progreso de la ciencia se realiza más uniformemente que el desarrollo del arte con su sentido interno, lo artísticamente bello. Pero esta es otra cuestión cuya resolución determina las diferencias entre arte y conocimiento teórico, dos formas altísimas de la actividad espiritual. Ante la negativa de que puedan comparar culturas, ¿no? El autor se ríe, ¿no? Quiere decir, vamos a volver un poco, perdón, primero a la frase esta. Claro, o sea, algo que a menudo nos ha traído por la cabeza a algunos marxistas es y que ha traído, como digo, pues algunos conflictos, es la idea esta de que si hablamos
o si somos pues, materialistas históricos, tenemos que concebir el desarrollo de las fuerzas productivas como el motor de todo lo demás, la lucha de clases como un motor pues, de desarrollo histórico, etcétera, etcétera, y supeditamos a ello pues, todo lo demás. Y al final pues, hay más cosas que median dentro de esto mismo. A veces, pues siguiendo una idea como sociologista vulgar, como dice el autor, o restando importancia a otros factores, o sin comprender esencialmente cuáles son las características de cómo se desarrolla la misma idea artística, pues se termina pretendiendo que lo que tenemos que hacer es, pues, una y otra vez recurrir de forma casi pues, mecánica a decir, no, mira, si esto, si en una sociedad determinada ha primado una visión concreta, pues tiene que ver con la realidad en la que se ha generado, ¿no? Sin un análisis mayor pues, de cuáles son las causas que llevan a lo mismo, o sin un análisis pues, en el tiempo, como si, no sé, quisiese organizar o determinar pues, a ver si esta metáfora me queda como un poco bien. Si quisiese pues, hablar de la realidad de todo el mundo, pues desde la particularidad de una sola ciudad. Sí que es cierto que en el mundo capitalista pues, se ha reproducido de mil maneras el mundo, ¿no? Y hay muchas similitudes entre un sitio y otro, pero con una cuestión parcial no puedo hablar de nada más que de eso mismo. O sea, y no puedo hablar de una ciudad concreta y después de otra y de otra, si lo que quiero hablar es pues, de algo que es común a todas ellas, en este caso, que es lo del arte. Entonces, pues así es como me parece interesante de verlo. Ante la narrativa de que se puedan comparar otras culturas, otros momentos, ¿no? El autor se ríe, nos dice que solamente puede compararse lo distinto. Muchas veces esto, como digo, nos ocurre, nos dicen, no, pero no tiene sentido comparar una cosa con otra. Bueno, evidentemente solamente se puede comparar lo que es distinto, lo que es idéntico no tendría valor por sí de comparar. De existir el desarrollo del arte, es a él al que se le remite la comparación histórica del arte. ¿No? Partamos de la base de que esto existe y es en base a esto que vamos a comparar todo lo demás. Tomamos estos valores, estos modelos y en base a ello pues lo vamos a ver, porque si no, no tendría sentido todo eso. Por último, toca el tema de la premisa vulgar, según la cual, como decimos, debemos aprender a las sociedades los gustos estéticos que en ellas se desarrollan, a despecho de otros. El autor, como digo, se ríe de la afirmación, puesto que en vez de someterse a algo que ocurre sin mediar análisis alguno, lo que un marxista ha de hacer es no solo comprender la realidad, sino actuar en ella. Algo que me parece interesante aquí es que comenta, ¿no? que a menudo pues, se pretende que que si los gustos estéticos tienen que ver con las sociedades en las que se desarrollan, lo que hay que hacer es amoldarse al gusto estético determinado y eso pues, es lo que hay que hacer. Y lo que dice Lisi precisamente es, no, si existe un baremo, un modelo de lo estético, de lo bello, clásico, pues remitámonos a aquello que tenemos. No hay por qué entender esto. Y lo que dice es que en ese momento, y entiendo que es parte del debate que se está dando en el momento vital en el que estaba transitando el autor, se les acusa directamente pues eso, de no hacer caso al materialismo histórico, de no entender el desarrollo, como si fuese pues, no sé, una especie de tradicionalista que quisiese quedarse con valores del pasado, cuando no se trata de eso en absoluto. No es una visión ni obsesiva pues, del pasado, ni tampoco pues, eso, logística de ninguna manera. No quieren aferrarse a una verdad y ya está, sino aplicar un conocimiento concreto, descubrir efectivamente si eso es un modelo con un valor determinado y en base a eso pues, juzgar el presente simplemente. No hay un valor de ello mismo. Y si ese modelo pues, resulta de valor mayor, ¿por qué sentido tendría ¿no? El salto a ese otro valor? Yo entiendo que también en base a esto mismo, o un poco en estas mismas líneas, el trabajo de Lichi, también la publicación de ¿Por qué no soy modernista? Tendrá bastante que decir a este respecto. ¿no? O sea, nos puede remitir para quien la haya conocido. Bueno, un poco también siguiendo la percepción de esto, nos dice el autor que no hay que someterse simplemente a lo que ocurre en una sociedad y ya está, como si fuésemos, pues eso, pon el ejemplo de dos soldados que están como acatando unas órdenes de una canción, sin mediar un análisis. Entonces ya, a diferencia de simplemente pues, percibir la estética determinada o la forma concreta en un lugar y aprenderla y quedarse con ella, por un lado el elemento de análisis de la misma, ¿no?
sino, además de analizarla, actuar sobre ella. Es decir, si eso efectivamente es en relación al desarrollo histórico del arte, si es más elevado o menos elevado de un modelo, si se aproxima más a él. Por último, como digo, menciona que la valoración que se da en esta visión está ligada al sentido de utilidad, pero no lo considera adecuado. Esto me hace acordar un poco a algo que habíamos visto el año pasado. No tengo la lectura tan fresca como me gustaría, pero algo de lo que había planteado también en su momento Abner Cis, era la idea de que para algunos autores vinculados al marxismo, vinculados al comunismo, de estética a menudo se le da al arte un valor o un sentido pues, utilitario directamente, ¿no? O bien utilitario social o bien utilitario pues, propagandístico en cierta manera, de unas ideas pues, más o menos evolucionadas, más o menos progresistas, de unos valores determinados, mientras que otros tienen un valor pues, mucho más próximo a algo más tradicionalista o aislado en el tiempo, etcétera, etcétera. Y lo que dice precisamente es que partiendo de esa base tampoco tiene ningún saber específico, ni ningún valor específico el arte por sí, se termina convirtiendo pues, en una idea de utilidad. Y un poco me parece a mí que también en este sentido va Lifshitz cuando dice que, bueno, que utilidad, pero utilidad ¿para quién? ¿O utilidad de qué sentido? O sea, ¿cómo que utilidad? O sea, no lo considera la idea esta de utilidad como algo con un valor que vaya a terminar pesando para el propio desarrollo. Entonces, pues es otro de los problemas que señala el relativismo y dice que a menudo pues termina pesando esa idea de utilidad como dándole un barniz de un estilo un poco mayor, cuando, bueno, pues, que sea más o menos útil o que sea más o menos reproducido o considerado en un caso concreto, pues no cambia nada, ¿no? Si no aplica a algo pues que nos vaya a servir para hacer una línea, un trazo que nos conecte estos puntos, pues no tiene más valor. Vale, después nos empieza a hablar en el quinto sobre la contradicción entre arte y sociedad, ¿no? Hablando precisamente de este desarrollo, de esta evolución de la misma. Tema aparentemente espinoso, nos dice, como si fuese una especie de tabú dentro de los marxistas. La contradicción entre el arte y el desarrollo social existe, pero esta contradicción no es eterna, sino que está condicionada históricamente. Esta, nos dice, es un caso particular de su unidad, unos momentos de desarrollo pansocial. Así, en el ejemplo que cita Engels, el ornitorrinco, nos dice, es la encarnación de la contradicción, pero este ser no se disgrega en elementos contradictorios, mamífero y ave. Su desarmonía es la forma particular de su unidad. En este binomio, digamos, entre arte y sociedad y el desarrollo de la misma, lo que hay que entender es que las fuerzas productivas y de desarrollo de estas tienen precisamente este carácter contradictorio por momentos de fuerzas, incluso en momentos en donde pues, no debería primar pues, el desarrollo de un modelo determinado, pues termina ocurriendo. O sea, pero por cómo funciona la propia dinámica de la misma. No es simplemente pues, ni la visión completamente pues, casi mágica, mística del desarrollo del arte sin que haya fuerzas productivas o una sociedad que se desarrolle por detrás, ni tampoco la visión, no sé, como muy transparente de, bueno, desarrollo de unas fuerzas determinadas implica el desarrollo de otra cosa. No termina ocurriendo solamente así, nos dice. Nos comenta, ¿no? El desarrollo de determinadas condiciones sociales suscita la decadencia de la fuerza artística, hablando precisamente del capitalismo y cómo concretamente en ese sistema económico el desarrollo que se da pues, de las fuerzas productivas, el desarrollo que se da de la matriz científica, económica, de las relaciones pues, de globalización, por ejemplo, tiene un punto álgido. O sea, es muy grande el desarrollo de fuerzas productivas dentro del capitalismo, es alucinante y es una de las cosas que señala Marx. Pero sin embargo el desarrollo de las fuerzas artísticas no está relacionado de la misma manera dentro de este momento concreto, dentro de este momento pues, de desarmonía. Nos dice en la página 32, el arte contemporáneo es digno del nombre de decadente justamente porque no está en condiciones de expresar estéticamente la realidad que le corresponde. En otras palabras, no se corresponde estéticamente a esta. ¿De acuerdo? El arte dentro del capitalismo no se corresponde
no se corresponde con el momento en el que se está realizando. Y las fuerzas productivas dentro del mismo espacio pues no le corresponden, no le dan un espacio para que se genere dentro del mismo lugar, así como si se lo ha dado a otras fuerzas. Corresponde al arte el desarrollo desproporcionado con la sociedad, ¿no? Corresponde al arte un desarrollo desproporcionado con la misma. Esa es la forma determinada de su unidad. La desigualdad, nos dice, es únicamente una expresión específica de cierta ley generada del movimiento de una proporcionalidad a otra a través de la desarmonía y desproporción de la realidad. Lo voy a relacionar para que esté un poco claro esto. La desigualdad es únicamente una expresión específica de cierta ley general del movimiento de una proporcionalidad a otra a través de la desarmonía y desproporción de la realidad. Entre un modelo armónico clásico determinado hasta otro, lo que se da es un proceso de estos de desarmonía de este mismo. Y el momento histórico que le corresponde a esto pues, es en el que estamos. Se trata, pues, como dice, de un momento de desarmonía entre escalones. En tanto y en cuanto la cantidad y calidad se separan una de la otra en forma de dos polos en el mundo mercantil, esto brinda las premisas para el desarrollo del arte, sino de la ciencia. Es lo que está ocurriendo en el capitalismo. Se desarrollan las fuerzas mercantiles, las fuerzas productivas, etcétera, 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 las fuerzas científicas, pero no así las fuerzas artísticas de forma cabal por la limitación de la misma realidad en la que están. O sea, por la limitación que tiene este mismo espacio. O sí, por lo menos es lo que he considerado entender yo. De acuerdo. Y de forma como muy resumida y muy concisa, es como lo que he percibido yo un poco más del 5. Y del 6, aprovechando pues su exiguidad, su gratitud, lo voy a leer del tirón para que cojamos unas cosas aquí, porque yo confieso que justamente este último, si bien sí es cierto que es un apartado que creo que hay como cosas que vuelve un poco a lo que estaba planteando antes, me ha costado un poco más ver del todo cuál es el valor que encuentra en este mismo. Entonces lo leo directamente para que veamos cómo va. Nos dice, se encuentra directamente en la página 40 de nuestro texto, es de la última. La diferencia de dialéctica y relativismo, la infinitud positiva y la infinitud aburrida negativa. Karl Marx y G.B. Plejánov sobre el arte clásico. Crítica a la habitual división de Plejánov estético, es decir, que anuncia determinadas poblaciones estéticas del Plejánov cognoscitivo, es decir, que examina la historia del arte desde un punto de vista del sociólogo objetivo. La nueva teoría de las dos verdades, sobre los así llamados valores imperecederos del arte. Estos existen. Su cristalización en la realidad de la historia del arte. Escalones históricos y escalones estéticos convergen en el desarrollo general, pero este movimiento no se realiza uniformemente. La incongruencia entre arte y desarrollo social decliva el arte. Esto es un caso particular de la correspondencia entre estos. La correspondencia, evidentemente, entre el desarrollo social de las fuerzas productivas y la sociedad no se corresponde con la del arte. Serían como dos escaleras que van paralelas, pero que en momentos la interacción entre ellas no es pues, de equidistancia, siempre en la misma. Va cambiando. Y concluye el texto diciéndonos, el esquema triple de Marx, surgimiento, evidentemente no muy vinculado a toda esta idea de lo primitivo, después el periodo clásico, economía mercantil simple, etcétera, etcétera, y después disolución de la sociedad del cambio, la historia del régimen capitalista de la vida. Si decimos como estos puntos, sería como la parte más primitiva, después un modelo clásico, después esa otra idea más romántica. Como esos dos momentos de desarmonía, o así lo comprendo yo, entre medias del momento que puede constituir un modelo clásico. La historia del régimen capitalista de la vida. Nos habla de antagonismos de la época contemporánea, transición a una nueva unidad sobre un escalón superior, la infancia de la sociedad humana y su hombría, el pensamiento de Hegel sobre el retorno a la juventud, en su historia de la filosofía y los repartos de Friedrich Theodor Wilhelm. El vínculo del ideal estético con la futura sociedad comunista de Karl Marx. ¿No? En cierta manera, la percepción de Marx es de que estamos en un momento pues, de desarmonía, incluso también extendido al funcionamiento y a la sociedad concreta en la que está hablando el autor, que menciona que para algunos relativistas, dentro de los tipos y modelos de arte, cuando hacen esa separación como tipológica entre lo que es como más, una versión como más clásica y una versión más romántica, como menciona,
dice que están opuestas por las formas de desarrollo de las mismas una cuestión, un arte con un valor monumental y sacral, ¿no? En cierta manera, que vincula, por ejemplo, con el Antiguo Egipto y con sociedades primitivas asiáticas, las menciona así, a el desarrollo mucho más centrado pues, en un individuo concreto, de género, personal, realista, supuestamente vinculado con lo que es la burguesía y esos valores. Y que para estos autores, por ejemplo, lo que corresponde al desarrollo artístico y de valores dentro de la sociedad soviética y en parte del comunismo va a ser pues, esa idea colectivista mucho más próxima a lo monumental que al otro, cuando pues, el otro nos dice que las relaciones internas dentro de estas sociedades pues, no están analizadas y que simplemente pues, están como poniendo unas chapitas de a ti te corresponde una cosa y a ti otra, con unas categorías pues, un poco sacadas de la manga, en lugar de un análisis genuino de cuáles son las relaciones que están dando en esa sociedad dada y que están detrás de esa forma estética. Entonces, pues ante eso nos dice que la percepción que tiene pues, él es la que nos plantea el propio autor. Estamos en un proceso de transformación social, que eso es lo que es el capitalismo, de desarrollo de fuerzas productivas y de transformación social, que va a dar paso a una sociedad nueva. O sea, no se preocupa con el devenir de hacer ya práctico en este momento la realidad de lo que va a venir, sino pues en el momento en el que estamos, que sea lo que tiene que ser en este caso, no algo externo o una cosa que vaya a venir como una especie de milagro que se trae, ¿no? Entonces, pues ese sería el vínculo del ideal estético, digamos, con la futura sociedad comunista de Marx. He ido un poco rápido porque, como hemos empezado un poco más tarde, no quería eh, tomar todo el tiempo de detenerme en cada uno de los puntos, y porque la sensación que me da mucho a mí con este texto es que hay varias cosas que nos pueden resultar de interés, nos puede llamar la atención, puede decir, mira, esto me puede resultar más interesante o menos, pero creo que merece más la pena pues, que lo hagamos y lo comentemos más en un debate que en esta pues, un poco retaíla de información que suelto yo aquí del tirón. Entonces, lo dicho. Concluyo aquí la presentación mía. Voy a aprovechar para salir un momento a coger un poco de agua. Y mientras que preparamos pues, algún apunte que podemos decir, alguna cosa que yo ya he dicho que me ha quedado un poco clara, intento esclarecerla o la comentamos aquí entre toda la gente, pues vamos a dar ya paso al momento de preguntas, de valoraciones, de un poco más de debate. Vale, así que dejo de compartir y vuelvo a esto. Vale, acabo de ver que Diego ha pedido la palabra. Lander todavía no ha llegado, entonces, bueno, esperamos a que llegue y, bueno, cualquier duda en relación al texto o aportación, pues se puede comentar. Y mm, luego también eh, esto estaría bien comentar el tema del cambio de programación. No sé si antes se ha comentado algo por el chat. Pues eso, nosotros esta semana hemos estado valorando la posibilidad de, ya que habíamos empezado con un texto de Lifshitz de los años 30, que es de lo primero que escribe, ¿no? Pues hacer un intensivo de este autor y seguir en orden cronológico. Hemos estado buscando textos y hemos encontrado los suficientes como para organizar una nueva programación en base a ellos y nos parece que es un autor pues interesante que puede ser interesante, vaya. Nos ha llegado también alguna propuesta al correo que no hemos tenido todavía tiempo de mirar porque pues, no hemos tenido tiempo, pero bueno, que se agradece mucho ese trabajo, ¿no? Tan propositivo y que lo tendremos en cuenta. Es cierto que eso, que justamente pues que sí que habíamos valorado esto que decíamos de hacer un intensivo de Lifshitz, pero bueno, todo es mirarlo. Y nada,
Acaba de entrar Lander en la sala de nuevo, así que Diego ha pedido palabra. Escuchamos la intervención de Diego, luego cualquier otra persona que quiera tomar la palabra ya sabe que puede hacerlo en cualquier momento y después de esto pues podríamos, si surgiese alguna duda sobre el cambio de programación o demás, o alguien quiere comentar algo, pues también habrá un momento para ello. Entonces vamos con la intervención de Diego. Hola, buenas. Espero que se escuchen. Em, Decía, bueno, comentaba como que me pareció muy estimulante la lectura y Adelante, del, Diego. ok, de la sesión anterior me llevé algunas preguntas sobre el tema principalmente del desarrollo científico del arte. Y creo que en esta lectura encontré algunas claves, ¿verdad? Que algunas me parece que me quedaron claras, algunas otras tal vez no tanto, ¿verdad? Pero me parece que la que me resultó más esclarecedora fue la relación que propone Lipschitz con la historia, ¿verdad? En términos de el relativismo, el análisis del relativismo, ¿no? De esa negación de la negación, ¿verdad? Pero con una cota al devenir infinito mediante el desarrollo histórico. ¿Verdad? Eso fue lo que entendí, ¿verdad? De pronto tal vez no entendí bien, pero sí me pareció que esa apelación a la negación, dice Lipschitz, ¿verdad? Cuando se desvincula con la historia, se hace relativa y pierde esa conexión con el desarrollo y el análisis científico. ¿Verdad? Me parece que el punto, al menos a mí me pareció muy relevante, porque todavía, incluso creo que tal vez decís, no había logrado precisar ese aspecto de la relación con la historia, cómo desarrollar, porque lo que plantea Lipschitz aquí, en términos del vital, además de la teoría del valor de Marx, ¿no? De cómo el valor en la teoría económica de Marx permite, o el desarrollo que hace Marx, permite llegar a un momento en el que los aportes del pasado no se invalidan, sino que se amplía su ámbito con los nuevos aportes. ¿Verdad? Me parece que ese elemento, al menos para mí, fue muy esclarecedor. Y dos elementos un poquito más para la consideración. Uno, en relación con los conceptos de armonía y desproporción, que me remite a otro autor ruso, de otra tendencia, bueno, soy economista, él se llama Kondratiev, tiene una teoría de ondas, de ecónicas, un arte soviético también de los 20, y me llamó la atención porque esta idea, no, de la recurrencia al infinito, también está presente en los debates económicos de esa época, y en particular de este autor que, bueno, Trotsky le decía menchevita a Kondratiev, pero bueno, lo dejo ahí. Y lo último es sobre el tema que Lander lo mencionó, pero yo quisiera como ver si tal vez podría referirse un poquito más a eso, porque no lo entendí en la lectura, ¿verdad? Es el tema este de la negación específica. Hay un momento del texto que Lipschitz dice, entre más específica es la negación, es más general, ¿verdad? Y tiene como ese análisis de la dialéctica de lo general y lo específico, pero esa parte específica de la negación específica, francamente, yo no logré seguir al autor, no logré entender a qué se refería. Pero bueno, esos eran mis aportes. Muchas gracias. Gracias por las palabras, Diego. Gracias por el aporte. Siempre es un placer tenerte por aquí. Em, a ver, em, hemos tenido un poco de problema de que por momentos, yo creo que es una cosa del altavoz de aquí, no sé si te he escuchado bien en algún momento, pero lo que creo que he entendido me ha gustado, ¿no? El comentario. Em, en cuanto a la duda como la negación, de la negación en los casos como más particulares frente a los generales o como, porque no, o sea, entiendo como que el final de tu intervención tenía como un poco de pregunta o algo como de traer un elemento a debate, pero no estoy como muy seguro. Sí, sí puedes, ahora nos lo comentas, pero, o nos lo repites para que nos quede claro, porque no, yo te digo, justo lo perdí un poco por el micro. Pero sí, a mí sí que me parece interesante cómo, o sea, lo relaciona con, o sea, cómo es que o sea, cuál es la dimensión, digamos, del desarrollo del arte y el desarrollo de la historia para este autor, que sí que es cierto que es distinto, es más particular de cómo lo había mencionado Cis, que habíamos visto el año pasado. Así que sí, de acuerdo, si lo copias en el chat, estupendo. Dejamos por si alguien más quiere hacer un comentario más y si no, pues esperamos un momento a que nos comente Diego lo que quisiese por el chat.
De acuerdo, nos adelanta Diego que es en la página 27. Lo voy a leer igualmente, ¿vale? Por si alguien lo está viendo no lo puede seguir. Nos dice, el carácter comparativo de los distintos escalones de la historia del arte es expresión necesaria de su sentido interno general. Este se preserva en sí bajo todas las contradicciones históricas y más se preserva mientras más específico es el proceso de desarrollo, es decir, más se compensan todas sus pérdidas en el ámbito de la especie dada, en la integridad dada de la situación individual. No tengo el texto aquí mismo para repasarlo, Diego, pero tiene que ver, justo está hablando el autor puede ser que ponga el ejemplo, tengo como el texto vagamente en la cabeza, en el párrafo superior acerca del pintor y el escultor, que lo que hacen es, dice el autor, estropear una pieza de mármol o estropear unos pigmentos en el proceso de creación, y cuando habla de que para realizar una casa se tienen que cortar maderas, o sea, puede ser que justo diga eso en el párrafo superior, porque me parece que es en ese momento, o sea, si es en ese párrafo, creo que entiendo un poco lo que está yendo aquí. No sé si la pregunta va en relación justo a este fragmento, pero yo aquí lo que entiendo, y igual poniendo un ejemplo concreto puede ser que bueno, voy a poner simplemente un ejemplo de ese fragmento, ¿no? Entiendo aquí, por ejemplo, que es que si vemos una cultura de una sociedad que tiene bueno, más elevada culturalmente, todo lo que ha conservado esa sociedad es evidente tanto a nivel de producción cultural como incluso a nivel material, ¿no? Pues pienso, yo que sé, en Viena, en los museos, todo lo que se guarda, ¿no? Porque hay mucho que guardar y a la vez o sea, toda esa cultura es algo que de alguna forma, ¿no? Pues está compensando, como hizo el texto, todas sus pérdidas en el ámbito de las, de las especies, no sé lo que pone ahí. Pero bueno, quiero decir que no o sea, es el recoger de todo lo que se va perdiendo, porque hay una sucesión que se va recogiendo, ¿no? En cambio, pues en sociedades que no tienen pues un grado cultural tan elevado, no hay ni siquiera nada que guardar, ¿no? Entonces tampoco hay nada que pueda ser negado porque es algo que está estancado y no evoluciona, ¿no? Porque no tiene la posibilidad de hacerlo. Yo creo que este fragmento tal vez se pueda entender de esta forma. No sé, es como yo lo interpreto. De todos modos, no sé si el problema tenía que ver con la interpretación del texto o era una cuestión más de algo porque a mí me ha parecido como que había algo de cuestionamiento, ¿no? En la intervención de Diego. Si nos lo podrías aclarar, por favor. Y lo único, sí te pediría que con un ritmo un poco más lento porque aquí en la sala hay eco y a veces pues nos cuesta un poco seguir las intervenciones. Entonces sí que necesitamos como que se hable despacio para poder entender bien. Gracias. Gracias, Anne, por esa intervención. Y sí, Diego, te devolvemos la pelota un poco por si quieres eh, repetir o dejar un poco en claro si hay un poco cómo era la aproximación que nos traías. Si te parece bien, claro. Estoy utilizando ahora eh, auriculares. Tal vez se escuche mejor. Cualquier cosa, si no, me avisan Te para ver avisamos. si... Ok, Pero se te escucha muy claramente en este momento, así que adelante, que mucho mejor que antes. excelente. Esta consideración sobre lo específico que hace el autor
por momentos, y creo que tanto las dos intervenciones van como en la línea, ¿verdad? Por un momento podría ser, yo lo entendí, en esa dirección de lo concreto, ¿verdad? Como ponías el ejemplo del pintor, ¿verdad? Pero lo que me genera como la duda, ¿verdad? Es que como que hay un momento, y justamente en ese párrafo, ¿verdad? Donde la participación de eso específico, o así lo entendí yo, es, es lo que le da, vamos a decirlo así, el carácter general, ¿verdad? Y vuelvo como con la frase, ¿verdad? Habla de el sentido interno general del arte. Y en ese momento, ¿verdad? Dice, mientras más específico, ¿verdad? En el texto, el autor utiliza esta expresión de específico pocas veces, ¿verdad? Una es la que mencionaba al principio, ¿verdad? De que en la negación, el ejemplo del león, ¿no? Este es el carácter específico, digamos, como esa transformación de la materia, ¿verdad? Y la otra es esa, de ese carácter específico, pero ya no en la creación artística, sino en el proceso de desarrollo, ¿verdad? Como que este es otro nivel de lo específico. Y eso fue lo que no logré precisar, ¿verdad? Porque en esta frase o este es cuando está ya hablando de la comparación, ¿verdad? De las obras y, vamos a decirlo así, de la negación de la negación. Ahí ya, digamos, en la primera, el primer uso, lo específico que dice perdón, que dice el autor, es la negación, la destrucción de la materia. Pero acá ya está en la negación de la negación. Entonces, este carácter específico, decirlo así, no de la negación, sino de la negación, es lo que no logro como todavía, como entender. No sé si, a ver, si este específico, y aquí termino mi intervención, se refiere a eso positivo de la negación o no. ¿Verdad? Si ese específico, por ejemplo, y me atrevo a decirlo así, podría ser, por ejemplo, el realismo socialista como propuesta positiva de la negación de la negación. Más o menos por ahí fue donde estuve reflexionando y bueno, aquí lo dejo. Espero que se haya escuchado mejor. Se ha escuchado mucho más claro y desde luego que agradezco esa intervención. A ver, a lo mejor aquí, insisto, o sea, esto pues un poco de debate aquí a lo que opine la gente un poco. Bueno, sí, hay gente que no le apetece hablar, dar un poco a lo de más adelante podamos comentar. Pero yo lo que interpreto en este caso es la forma específica de eso, porque, o sea, la forma específica del proceso que se da, porque la negación de la negación no es más que pues lógica dialéctica, o sea, es como decir, pues no sé, sumatoria de fuerzas, o sea, es un proceso y el resultado, la forma final que termina dando es esa determinación. O sea, la forma de entender yo eso sería como pues esos caracteres concretos que se dan. Sí que un poco parecía lo que mencionas tú, yo sí que entendería en ese caso que eh, eh, esa especificidad tendría que ver con esa forma final dada al estilo de, como dices tú, ¿no? El realismo socialista, lo que sea, pero también como esa especificidad dada es la que termina dando, ¿no? Esas formas, el león, el antílope, en este caso el realismo socialista, ¿no? Y está determinado, o sea, tiene un carácter determinado y eso es lo que se estudia. Esa interpretación que hago yo más con esta frase o la forma de entenderlo que tengo yo.
Veo que tiene levantada la mano Alejandro desde México. No sé si querrá esclarecernos o darnos su opinión al respecto de esto, o si menciona alguna otra versión, pero te dejamos, Alejandro, adelante, que hagas tu intervención tranquilamente. A ver, ojalá y me pueden escuchar bien, porque tuve problemas con el audio. Se te escucha bien, pero Bueno, por un poco de piedad con los que estamos de este lado, intenta modular despacio para que podamos, pues todos, tomarte, la gente aquí presente. sí, muy bien. Bueno, gracias a Diego porque pudo extraer las ideas centrales del texto de un modo muy claro y muy ordenado. Incluso lo acabé de entender mucho mejor a raíz de la exposición que del texto. Bueno, a ver, este tema de la falta de definición o de la falta de armonía o de llegar a una nueva, digamos, a partir de la doble negación, a nuevos modelos, creo que hay que entender un poco el contexto en que se dio la ruptura de los artistas en la segunda mitad del siglo XX. No olvidemos bueno, todo esto fue, fue creciendo un gran malestar cultural, y no solamente en el medio artístico, en el medio social también, ¿no? A lo largo de todo el siglo XIX. Yo lo atribuyo a la falta de conclusión revolucionaria de las luchas que hubo en ese siglo. Pero bueno, en el aspecto artístico, hubo una ruptura con la academia, eso fue muy importante. Fue algo muy gradual, ¿no? En Viena fue a principios del siglo XX, en París fue un poco, pues, bueno, un poco, fue gradual, ¿no? Todo esto, ahora, fue muy importante esta ruptura con las academias, porque las academias eran las depositarias de todo este proceso homogéneo del arte, del platonismo, y bueno, ya el romanticismo implica una cierta ruptura, ¿no? Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto, ¿no? La ruptura que hubo con las academias. Y también trataron los artistas en el siglo XIX de romper con las estructuras, pues sí, con las estructuras en donde podían ellos ejercer su arte. Hubo también rupturas con las galerías y también hubo ruptura con las editoriales. Los mismos artistas crearon sus propias revistas para tratarse de explicar. Claro, esto es un tema que también aquí abordan, ¿no? Eso de que se tenga que explicar una obra de arte, ¿no? Y es que también qué pasó en términos artísticos, en este malestar cultural, adoptaron un gran eclecticismo. Por eso mucho de lo que llamaron el Art Nouveau o el arte nuevo se nutrió de lo gótico, una especie de neorrenacentismo. Bueno, una prueba de lo gótico allá la tienen muy clara con Gaudí, ¿no? O bueno, con muchos ejemplos no artísticos, ¿no? Pero claro, no fueron del todo una nueva definición de un modelo de arte, ¿no? Sino lo que intentaron fue, en efecto, esta doble negación generó una ruptura, pero no generó una nueva síntesis. Y claro, esto generó una gran diversidad de movimientos, de tendencias y de posturas, ¿no? En fin, hasta ahí me quedo. Espero haya sido claro. Le doy la palabra aquí a una compañera físicamente y supongo para contestarte a esto. Disculpa, Alejandro, porque yo la verdad es que sigo dándole vueltas a la intervención anterior, entonces luego tal vez alguien te quiera responder. Em, y la cuestión es que, volviendo al texto, el fragmento del texto que ha compartido antes Diego con nosotros, yo o sea, creo que para entender esa frase conflictiva, ¿no? En la que has incidido, creo que la respuesta está antes, cuando nos habla de las contradicciones históricas. Es decir, y esto lo explica antes en el texto, ¿no? La contradicción, em, bueno, la negación por sí misma es insuficiente, ¿no? La negación debe convertirse en contradicción, es decir, en unidad. Y aquí, respondiendo, creo, a lo que comentabas, ¿no? De el sentido general y el sentido específico, es en esa negación de negación, cuando se vuelve contradicción, cuando
se genera ese sentido íntegro general. Es decir, son sucesiones, ¿no? de o sea, la historia del arte como sucesiones de contradicciones o son lo que generan ese sentido general. ¿Esas contradicciones qué son? Son la negación de la negación, situaciones específicas que se niegan mutuamente, ¿no? De ahí se genera luego la contradicción. No sé si esto, bueno, puede valer de algo, pero es que me he quedado como con esto en la mente y la verdad es que bueno, no sé si va por ahí la aportación. Y bueno, sí que queda pendiente también la aportación de Alejandro. Vale, gracias, Anne, por la intervención y por aclarar todo esto. Em, Te bajo un momento la mano, Alejandro. Vale, yo voy a dejar un momento por si alguien más tiene que hacer una votación y si no, volvemos un poco con esto que habías comentado, Alejandro. Bueno, como no ha comentado como nadie ninguna cosa así particular, contestando un poco a lo que había planteado Alejandro, yo lo que sí que entiendo, o sea, bueno, que corrígeme Alejandro, ¿vale? Que a lo mejor no he entendido muy bien o se me ha perdido alguna cosa o he perdido parte del... ¿Cómo? Ah, de acuerdo, vale, de acuerdo, pues lo voy a leer. Nos comenta Alejandro por el chat. La ruptura del orden social, gradual, pero que se acentúa en el siglo XIX, generó una ruptura en el orden histórico. Puse orden entre comillas porque había sido lineal según los paradigmas establecidos por las academias y además instrumentos político-culturales. Vale, no sé si quieres encender el micro un poco para ahondar en esto y explicarnos algo más, A pero ver, antes de... Un momento, Alejandro. claro. ¿Me escuchas? ¿Se me escucha bien? Antes de que comiences con esta segunda intervención, em, a mí la sensación que me daba con lo que estabas diciendo era como, pues, como una especie de repaso histórico de las grandes rupturas. Tú lo mencionabas como muy directamente con la academia, pero puede ser con las grandes rupturas, pues, no sé, discursivas, históricas, de fuerzas y de desarrollo artístico de la historia. Y planteabas el hecho de que no se había dado una forma artística que se convirtiese en síntesis de todo eso. Y ante eso, bueno, o sea, la única forma artística o desarrollo artístico posible que me parece a mí, o sea, o en base a lo que estamos trabajando, que tiene la capacidad o la potencialidad de convertirse, en cierta manera, en síntesis de esto, es como había comentado, pues, no sé, en cierta manera también antes Diego, en la sumatoria de fuerzas, en la negación de la negación, en ese proceso concreto que se genera, la forma concreta que se termina generando, específica, que termina apareciendo, que me parece a mí que se aproxima mucho más a ser una síntesis del tiempo en el que estamos, una síntesis con toda su particularidad positiva de creación, de posibilidad de convertirse en modelo clásico, es precisamente el realismo socialista. Esa creo que es la respuesta teórica, perdón, teórica no, estética, que considero yo se aproxima más a hacer una síntesis del dilema actual de una forma pues, de síntesis más dialéctica. Pero te devuelvo, Alejandro, por si quieres explayarte un poco en lo que has volcado por el chat, en lo que te acabo de referir yo ahora o en cualquier otra valoración. Y te escuchamos. No, sí, así es, exactamente. Eso es lo que quería decir, que a partir sobre todo del romanticismo no dejó de ser una ruptura, pero los posicionamientos seguían siendo idealistas, totalmente, ¿no? Y en efecto, cada corriente, incluso cada artista individualmente, pues fue tratando de expresarse como si él fuera el modelo a seguir, ¿no? Hubo una ruptura social muy grande, ¿no? Y cultural, ¿no? Sobre todo en el siglo XIX, ¿no? Yo creo que producto de las revoluciones sociales y toda la toma de conciencia, ¿no? Que surgió
sobre todo se acentuó, ¿no?, en la Revolución Francesa. Pero efectivamente es que esa es la cosa. Hubo rupturas, y una gran ruptura, ¿no? Y que finalmente pues, no se acababa por definir. Y una buena síntesis fue la del realismo socialista, ¿no? Claro, lo que pasa es que una cosa es la síntesis pues sí, desde a partir del producto ya acabado, o dicho de otro modo, la síntesis desde la academia, bueno, desde la burocracia o la academia, o el intento de construir todo este proceso social, eh, no sé cómo explicarlo, es que en efecto hubo una ruptura y luego hubo un intento sistémico de meter orden. Pero sí, efectivamente, el punto es ese, ¿no? Lo que ahorita acabas de plantear, ¿no? Que hubo una ruptura y por lo tanto una gran disgregación estética y artística y cultural, por supuesto, ¿no? Bueno, ahí le dejo, es que ustedes sí sintetizan muy bien sus ideas, pues son filósofos profesionales, yo no. Una disculpa. Gracias por esa intervención impecable. Tampoco aquí estamos todos pues, aprendiendo o haciendo una relación que sea, así que no con ello. Ha aprovechado una persona aquí del espacio para escribirnos que, según consideraba, ¿no?, la ruptura esta sería la primera negación, ¿no? Y yo sí que entiendo que esas, o sea, o por lo menos en esa dirección es en la que como percibo como más clara esta realidad, ¿no? Sí, esa ruptura de la que Alejandro, esa ruptura pues pues, discursos generados, señalados, los que sea, es la que da posibilidad a una negación de la negación, un desarrollo más efectivamente dialéctico. No me ha quedado un poco claro la cuestión esta de la imposición o del... Algo mencionaste, Alejandro, sobre una cuestión, no utilizaste la palabra burocrática o generada o de imposición o algo así. No quiero utilizar una palabra que no hayas dicho porque no me quedó del todo claro. Pero como un afán de las academias en volver a instaurar otra cuestión y como una presencia mayor o menor pues eso, o sea, de genuidad, de algo genuino dentro de eso mismo. O sea, como un valor mayor o menor en un intento de las academias pues de darle un valor a esa estética que funcionase o que hiciese las veces de síntesis de todo ello. No sé si va un poco por ahí. Nos escribía también por aquí otra persona diciéndonos que el anticapitalismo es negación del capitalismo, pero no es la contradicción del capitalismo. No es el no capitalismo, algo que no sea. Primera negación, claro. Eso es, efectivamente. Dejo entonces que quien sea, si quiere contestar alguna cosa más de forma física o virtual, pues dejo las palabras y me callo. A ver, miren. Adelante, Alejandro, te escuchamos. Sí, miren, con lo de la síntesis ya posterior que se intentó hacer con lo de la burocracia, o bueno, me refiero a que de algún modo toda ruptura necesariamente, pues tiende o trata de llegar a una nueva síntesis, a un nuevo orden. La misma revolución bolchevique pues tuvo esa necesidad, ¿no? Muy bien, ya acabamos con lo pasado, ahora cómo construimos lo nuevo, ¿no? Y a eso me refiero, ¿no? Entonces, pero ya esas síntesis ya son posteriores a todo el fenómeno social y a todo el fenómeno cultural, ¿no? E incluso a todo el fenómeno, pues sí, creo que es la palabra, o al mismo fenómeno artístico, ¿no? A eso me refería, ¿no? No es que haya querido decir que hayan querido burocratizar, ¿no? La vida social, aunque en cierto modo ese es un problema muy serio, ¿no? Que hay, ¿no? Lukács y muchos grandes filósofos lo cuestionaron, ¿no? Y lo plantearon, ¿no? Muy bien, este nuevo orden, pues a qué va a llevar, ¿no? A un nuevo anquilosamiento, ¿no?
es que están revueltos muchos temas, ¿no? Los artísticos, los culturales y los políticos, ¿no? Con todas sus implicaciones, ¿no? Entonces, claro, lo hace aún más complejo todo, ¿no? Gracias, Alejandro. Efectivamente, o sea, yo creo que sí que has dado en el clavo en la idea esta de que se entrecruza todo y que no podemos hablar, pues, de forma aislada de un desarrollo, de una evolución, pues, académica o social o del tipo que sea, pues, porque está toda relacionada, ¿no? Lo político con lo cultural, con de todo. Em, sí que a mí igualmente me resulta interesante mencionar una cosa. Sí que es cierto, ¿vale? Que la revolución se da cuando se da, los conflictos se dan cuando se estallan, em, pero yo lo que sí que interpreto, o sea, es que es natural en cierta manera, o sea, me parece lógico, propio de la academia o de cualquier intento pues, de estipulación teórica, pues que, claro, o sea, pasa un tiempo desde los fenómenos concretos que, que, que se dan y que pueden dar origen a una forma dada o las primeras muestras de esa misma visión artística o estética determinada hasta que pues, son aceptadas o dadas un valor determinado en la academia. Y eso es una máxima, digamos, como natural a cualquier creación o cualquier realidad, me parece. O sea, hasta que pues, pasa a la cuestión académica hay un proceso de tiempo más o menos rápido. Pero sí que me parece interesante pues, el mencionar, claro, que tampoco tenemos que entender a la academia como insensible a las realidades pues, imperantes. O sea, en cierta manera, también esa academia sí que es cierto que cuando llega a pronunciarse de una forma como más estipulada, pues tarda un tiempo para ello, pero la academia es en cierta manera pues el formador de cuadros de vanguardia. O sea, ahí es donde se está haciendo pues, lo que burbujea en lo actual, normalmente, ¿no? Em, Incluso, o sea, en la versión pues, soviética me parece interesante eso, ¿no? Entender que los textos que estamos leyendo, o sea, eran discutidos en el momento, o sea, eran temas de intelectualidad, o sea, toda el conflicto entre si dar o no importancia al realismo socialista, a otras posibilidades, al llamado, pues en este caso, ¿no? Modernismo, a lo que era eso, no son debates que se den mucho tiempo después, ni en un tiempo como muy grande. O sea, tenemos que, sí que es cierto que, pues, ¿no? Como en la imagen que os había puesto yo al principio, se han pasado 10 años de la revolución, pero todo el desarrollo artístico, todo el desarrollo estético-cultural sigue embebido, o sea, tiene presente el desarrollo y la creación de la nueva sociedad. Ahí es parte, o sea, forma parte de la misma. Y eso también a mí me parece pues interesante y hasta inspirador, ¿no? El pensar que es una sociedad en la que este desarrollo artístico con un fin, con una presencia tan grande, tan importante dentro de la sociedad, tiene un peso enorme. O sea, o sea, es un problema grande, acudido, al que mucha gente reacciona. O sea, más me sorprendería a mí que aquí, en el Estado español, o sea, los conflictos de la estética y de la presencia de todo esto fuesen temas pues candentes entre la población, pero también dentro de las academias, en donde pues lo que hacemos al final es, bueno, donde en la aproximación más grande que tengo yo dentro de la academia es que es una repetición o de conocimientos sabidos, casi silogísticos, o pues eso, una visión muy relativista de que cada quien viene a decir lo que sea y unos organizan una cosa y otros otra, pero no hay nada verdaderamente trascendental. Y en este caso yo estoy viéndolo todo lo contrario, o sea, son problemas que atañen a una sociedad completa, muy extendida. Mucha gente está participando de ello y todos están ahí em, con algo que desde la academia se está dando sentido a ello. O sea, Lichit está yendo ahí como invitado a la academia a colaborar allí, pero
no está desvinculado de lo que está ocurriendo. Entonces, esa idea de que ha pasado un tiempo entre una realización cultural y lo que se está haciendo en la academia o la valoración ahí, a mí me parece que es interesante pues cuestionarlo un poco, porque creo que sí que se dan, pues no sé, interacciones interesantes ahí. No sé si esto va como un poco en dirección un poco, o si le da sentido a lo que estabas diciendo, pero bueno, o sea, me parece que es como suficiente como para dejarlo por aquí. Dejo por si alguien más tiene que hacer alguna otra valoración o comentario del tipo que sea. También aquí en lo físico. Vale, dejo a Diego que pida, que ha levantado la mano pidiendo la palabra. Em, y después vamos con Alejandro, que no sé si la habías levantado o si no la habías bajado de antes, pero que también te dejamos. Pasamos primero con Diego y después contigo, Alejandro. Bueno, igual, sí, espero que se escuche bien. Tengo que decir que el texto me ha parecido muy estimulante. En ese sentido, pues agradecer bastante la recomendación. Creo que es un autor que no hubiera conocido de otra manera. Así es que en ese sentido, bueno, y también decir, bueno, como para próximas sesiones, eventualmente que yo quisiera también, pues, poder exponer en algún momento algunas de las lecturas, ¿verdad? Tal vez ahí podemos coordinarlo en otro espacio, pero para ofrecer también para en su momento tener alguna oportunidad con algún texto de estos. Y pues nada más a nivel de, de relación con autores de esta misma época, estaba conectando fechas y venía a mi cabeza otros autores del círculo de Bakhtin, ¿verdad? Como Bolochinov, por ejemplo. Entonces me quedaba pensando cómo relacionar este texto, por ejemplo, con las discusiones que de la teoría de la crítica literaria que estos autores pues también estaban haciendo para estas mismas épocas. No, todavía no lo tengo como, no tengo ninguna respuesta, nada más pues lo planteo como algo que he estado pues, meditando, ¿no? Como, ¿en qué sentido? Si esta tendencia de Bakhtin estaba en la línea del sociologismo vulgar que señala Lifshitz o no. Entonces, bueno, ahí lo dejo, pero en todo caso, gracias también por la lectura. Entre los textos que habíamos valorado, bueno, con los que habíamos valorado reestructurar la nueva programación, hay uno que es contra el socialismo vulgar, porque Lifshitz estuvo pues muy metido en este debate sobre el socialismo vulgar y bueno, no lo voy a decir porque no, esta información que estaba pensando no creo que sea así. Em, bueno, nada, estaba pensando que incluso no sé si a él fue el que le dio este nombre a esa crítica, ¿no? Pero esto creo que no es así, así que vamos a hacer como que no lo he dicho. Pero bueno, que sí, que tiene textos, bueno, que creo que van a ser muy interesantes y bueno, es que es un autor que tiene, que atraviesa, bueno, que vivió mucho y por lo tanto que a través del que podemos conocer muchos debates y por eso sí que sería interesante, yo creo, centrarnos en él para la nueva programación. Vale, gracias. Em, pues si tienes interés, como decimos, Diego, en presentar lo que hacemos después, bueno, te enviaremos un correo, ponernos en contacto, todo esto. Y si no, bueno, lo dicho, también te animamos y a toda la gente que quiera participar a sumarse pues, al grupo de coordinación y de organización del seminario, que estamos aquí unos cuantos, y que somos unos pocos más desde ya esta, esta iteración del seminario, esta nueva eh, temporada, digamos, este nuevo año, este nuevo ciclo. Así que sí, o sea, sí, nosotros ya sabes que siempre, o sea, disfrutamos un montón las presentaciones que nos has hecho en el anterior esto, así que sin ningún problema con eso, nos ponemos en contacto y tal. Em, ¿Alguna otra cuestión por aquí? De acuerdo, volvemos a darle la palabra a Alejandro em, y comento ya un poco para la gente que estamos por aquí.
con la intervención esta de Alejandro, contestación esto, ya lo que haremos era pues contestar si ha quedado algo más en el tintero, pero vamos a cortar y no vamos a intentar añadir más líneas a este debate, más trazos, que al final pues empezamos a tirar todos del hilo, nos quedamos sin manta, ¿no? O sea, es como que se deshace todo esto. Pero sí, te damos la palabra, Alejandro. Adelante, por favor. Oigan, no, la verdad es que muchas gracias, porque además han logrado meterle orden a las ideas. A mí me cuesta luego mucho trabajo, insisto. No tengo mucha técnica y herramientas, digamos, para expresarlo, a lo mejor lo logro entender muy bien. Yo ahorita entendí algo muy claro, ¿eh? Yo no me refería con esta crítica a la academia o a la burocracia o a la institucionalización, no me refería tanto al aspecto temporal, de que sea un análisis posterior, sino que es desde otro ámbito, ¿me entienden? Desde el ámbito teórico. Y claro, yo me dedico al arte y trato de enfocarlo desde el ámbito práctico, ¿no? Claro, pero claro, ahorita ya entendí algo esencial, ¿eh? Y creo que eso va a modular mejor mis intervenciones. Yo ya entendí muy bien algo muy claramente, ¿no? Que este es un seminario de filosofía y yo voy a tratar de enfocarme, pues, a los aspectos, pues bueno, o de asumirme que, o bueno, me entienden, o sea, tratar de enfocar mis intervenciones a ese ámbito, al filosófico. Insisto, lo que pasa es que son muchos temas y claro, yo no puedo negar mi realidad de un artista con inquietudes políticas y por eso lo enfoco desde el punto de vista del arte. Pero no, ya entendí muy bien, muchas gracias. La verdad es que me ha servido mucho este seminario, porque además estoy desarrollando un trabajo personal y me ha ayudado mucho a acomodar las ideas. Gracias. Y bueno, trataré de ya no contribuir a la dispersión, de veras, una disculpa. Primero que nada, Alejandro, nunca te disculpes aquí. Estamos todos aprendiendo. Como digo, hay algunos que tenemos pues, un conocimiento un poco mayor de este tipo de cosas y otros que no. Hay gente que tiene pues, simplemente una inquietud artística o gente que profesionalmente pues, es el gremio, el rubro al que se dedican y no hay ninguna cuestión con ello. Cuando empezamos nosotros pues, los seminarios, había muchos que no teníamos, yo ninguna soltura ni destreza con ese tipo de conocimientos y nada, es normal. O sea, no hay nada que decir con eso. Todas las voces aquí pues, tienen su lugar y su espacio. También lo interesante precisamente por eso es recurrir a textos que de forma como más diáfana nos aclaran este tipo de cuestiones. Me parece que eso es lo interesante. Em, y también para comprender que es que no, a veces, yo creo que muchas veces pues, en la concepción que tenemos se dan una serie de presupuestos que no son así. Justamente, ¿no? Dentro de los académicos soviéticos, o sea, dentro de pues, Lichi con todos los que colaboran con él y demás, pues muchos de ellos eran artistas de pleno derecho, eran artistas, no solamente desarrolladores teóricos eso, y estetas desvinculados de una práctica concreta, ¿no? Y como esto, pues hay muchísimos ejemplos, desde Gorky con el apartado pues, como literario y de creación artística que tiene, hasta la cuestión como más teórica, a un montón más, ¿no? O sea, lo que me parece también poderoso precisamente de esta academia y de estos planteamientos teóricos es que aúna la práctica de artistas con una inquietud, con un deseo de formarse con esto, con elaboradores teóricos que están en la cuestión y todo pues con una presencia social importante, con mucha gente colaborando con eso. Entonces me parece interesante, como digo esto. Em, Bien, en vista de que no hay muchas más intervenciones o valoraciones aquí, voy a dejar un poco más de tiempo por si alguien quiere hacer algún comentario del tipo que sea. Lo que vamos a hacer es, pues eso, ir cerrando un poco esto, menos que haya quedado algo en el tintero de lo planteado por Alejandro, de lo planteado por Diego, de lo planteado por aquí la compañera Anne, por mí, o de alguna otra noción que tengamos sobre el texto actual, sobre el texto de la sesión pasada. Y si no, voy a
ya dar un poco por cerrado el momento este de intervenciones, pero sí que comentar que hay toda la cuestión relacionada con el desarrollo y contenidos del siguiente seminario, que sí que nos gustaría como comentar un poco. Entonces, antes de pasar como a esa parte que va a ser francamente la conclusión un poco de la sesión de hoy, sí que me gustaría dejar como un poco de unos segunditos de por si alguien más quiere hacer un comentario a este respecto o algo que haya quedado un poco colgando. Y si no, ya pasamos pues a ese momento y ya concluimos. Disculpen ahí, nada más, tal vez un asunto más sobre la lectura, algún tema que me impresionó fue la referencia a las sociedades colectivistas asiáticas. Creo que eso es algo que no, a mi entender no está bien resuelto. O sea, como me dio muchas ideas, muchas cosas que pensar, francamente. No, no tal vez vinculadas todavía como ordenadas, por decirlo así, pero sí ciertamente me parece una referencia muy interesante. Lo dejo por ahí, nada más. Sí, yo no sé si cuando habla concretamente, porque yo tengo que ser franco, o sea, no conozco particularmente el autor al que está haciendo crítica a Lifshitz cuando hace cuando hablan ¿no? precisamente de esa separación entre lo mental y lo de género, o sea, tal sacral no vinculado a estas sociedades, por otro lado la lógica burguesa, o sea, de las sociedades burguesas, con esa visión mucho más subjetiva, supuestamente realista, supuestamente más vinculado con creo que la separación pues eso, ¿no? O sea, como eh, monumental que lo vincula con estas sociedades asiáticas, dice, con la occidental, burguesa y las de género, dice. De género en el sentido de particularidad, no de género sexual. Yo no sé si a lo que, o sea, van un poco en el sentido de la cita de Marx sobre, a la que también hay alusiones durante el texto, del pueblo, o sea, de unos pueblos de la India, o si se refiere a elementos rurales de otros lugares. No sé si también dentro de esa misma noción se están refiriendo al pasado egipcio, que en algunas nociones pues, de Isel se lo considera como de ese mismo espacio, frente a Grecia, que sería como Occidente. No termino de entender si en ese apartado concreto están refiriéndose a eso mismo, o si están refiriendo, por ejemplo, a también textos que tienen Marx y Engels hablando pues, de la historia del desarrollo de sociedades primitivas en China, en otras regiones de Asia más concreta. No, justamente con ese término me he quedado ahí un poco también atrapado. Alejandro, te damos la palabra de la última intervención y después ya Sí, pasamos a la compañera para que nos hable un poco de cómo va a quedar lo de la programación. sí, trataré de ser sintético. O tal vez esta comunalidad, o aquí en México les gusta mucho ahorita este concepto, ¿no? Se refiera a los reductos, digamos, precapitalistas que todavía había en Rusia y en muchas de las naciones europeas, ¿no? Y que incluso fue todo un problema a la hora de aterrizar, digamos, la revolución rusa y de, bueno, cómo enfrentar todos estos reductos que de un modo velado el mismo Lenin planteaba del campesinado, ¿no? Y ¿cómo se llama? Sus mitos y todo esto, ¿no? Entonces, porque en efecto la historia no es homogénea, ¿verdad? Ni es algo, pues sí, como lo explican en el texto que leímos, ¿no? No es algo homogéneo, ¿no? Entonces, pues son temas realmente muy, muy complejos y muy bellos, ¿no? Bueno, ahí le paro ya. Gracias, Alejandro. Vale, pues como ha comentado Lander, si os parece bien, lo dejamos ya ahí con esta última intervención de Alejandro en relación a la sesión de hoy y simplemente pues tomamos nota de, bueno, comentar que tomamos nota de, pues Diego nos ha comentado que le gustaría hacer algún día alguna presentación de algunas sesiones de los textos, de algún texto, ¿no? Pues lo de siempre, ¿no? Si hay más personas que quieran realizar esta tarea, pues
que sería lo ideal, ¿no? Que cada sesión la presentase una persona pues a poder ser distinta. Y claro, para esto es necesario tener una programación acordada para decidir qué texto queremos presentar, qué sesión y demás. A principios de esta semana creo que ha sido, enviamos un correo, donde aparte de pasar el texto que íbamos a trabajar hoy, también comentamos que la semana que viene enviaríamos la nueva programación. He insistido varias veces con este tema. Creo que sería una buena idea trabajar sobre los textos de Lipschitz, ya que hemos empezado con uno de los años 30, que es de lo primero que escribe, pues seguir un orden cronológico, intentar entender mejor pues la propuesta teórica de este autor, que en definitiva es pues marxismo-leninismo aplicado a la estética, pero que claro, hay que entenderlo. Entonces, claro que esto también es un poco lo que desde el grupo de organización pues hemos considerado que tal vez podría ser más interesante, pero ese grupo la verdad es que lo mejor es que fuese lo más amplio posible y que sea pues de acuerdo mutuo en el sentido pues que pues saber que hay interés por trabajar esto, ¿no? Entonces, sin más, pues nos podéis comentar tanto por aquí como por el correo, también escribirnos si queréis. Y lo que sí que es importante, claro, es que cerremos la programación lo antes posible, pues de cara a eso, a facilitar la coordinación, para que las personas, los participantes puedan decidir pues qué sesión quieren presentar y que sea más sencillo pues coordinarnos. Muchas gracias, Anne. Pues con esto dicho, con la promesa de que enviaremos en cuanto tengamos con la mayor cantidad de participantes del grupo, con Diego tendremos en cuenta y te enviaremos ahora un mensaje para podamos, si te interesa, hacerte partícipe del mismo, cerrar esa programación para que tengamos pues todos una carta en blanco para empezar a trabajar con ella cuanto antes posible. Y bueno, con esto dicho, nos despedimos hasta la sesión próxima, dentro de 2 semanas, para la cual tendremos ya dentro de poco una programación, materiales que se enviarán, no se preocupen por eso, se enviarán de la misma manera que se han estado enviando estos, de forma digital, acceso a los PDFs, acceso a todo el contenido. Y lo dicho, que nos reencontraremos dentro de poco. Muchísimas gracias por haber participado, a todos los que estáis aquí, y a los de la virtualidad también. Nos vemos en la próxima sección. Hasta luego. Hasta luego y gracias. Nos vemos en 15 días. Gracias.